Antes de contar lo que viví, quiero pedir una cosa sencilla. Comenta aquí desde dónde estás viendo y si puedes, suscríbete al canal y deja un like. No hago esto por vanidad, sino porque historias como esta merecen ser escuchadas por quienes creen y hasta por quienes ya no creen más. Mi nombre es Paulo, soy sacerdote desde 1973. Hoy tengo 77 años y aún visto la sotana, aunque los huesos griten y el corazón lata más lento. Ya he escuchado de todo en este confesionario donde paso gran parte de mi novecente. Mis días. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para aquella tarde de octubre. Era un martes, al final de la tarde. Habíamos terminado la novena de San Judas Tadeo. La iglesia aún olía a vela derretida e incienso. El pequeño Javier, mi monaguillo de 12 años, estaba terminando de limpiar el altar y recoger los paños del sagrario. Me gusta la rutina de la iglesia vacía. El silencio tiene una forma propia, casi como una presencia. Me quedé ahí, como siempre hago, sentado en el confesionario, esperando si vendría alguien más. Nunca se sabe quién puede entrar, y confieso que en esos momentos es cuando más siento la presencia de Dios, en lo inesperado. Y lo inesperado entró. Un hombre grande, fuerte, de esos que uno reconoce desde lejos, Ricardo Mendoza, obrero de la construcción, padre de 2 hijos pequeños. Ya lo conocía de vista, había reformado el techo de la parroquia meses antes. Pero entró diferente. Los ojos estaban hundidos, enrojecidos, no por llanto, sino por desesperación. La ropa sucia de cemento, los pasos pesados. Sin decir nada, señaló hacia el confesionario. Asentí con la cabeza. Él se arrodilló y cerró la puertita. Fue entonces cuando todo comenzó. Al principio apenas podía hablar. La voz salía entrecortada, baja, como si tuviera miedo hasta de escucharse a sí mismo. Dijo que necesitaba contar, que el peso lo estaba asfixiando. Yo escuché, como siempre escucho, sin juzgar, sin interrumpir. Y entonces dijo: «Padre, maté a mi esposa». Por dentro, mi corazón se congeló. No era la primera vez que alguien confesaba un pecado grave, pero aquello tenía un peso diferente. Respiré profundo. No era momento de reaccionar, era momento de escuchar. Y escuché todo, hasta el final. Comenzó a desahogarse como si vomitara meses de dolor. Dijo que su esposa, María Elena, había cambiado últimamente. Empezó a salir más, a preocuparse demasiado por su apariencia, a esconder el celular. Al principio pensó que era cosa de su cabeza, pero luego empezó a desconfiar de... ¿Verdad? Un día volvió temprano del trabajo y vio el auto de un conocido estacionado frente a la casa. Subió las escaleras despacio y cuando abrió la puerta del cuarto, bueno, ahí vio todo. Ella con otro hombre, en la cama matrimonial. Contó que no gritó, no rompió nada, no golpeó. Salió, pero el silencio, según él, fue más destructivo que cualquier escándalo. Dijo que intentó perdonar, intentó entender, pero cada día que pasaba, María Elena parecía más fría, hasta burlona. En vez de arrepentirse, asumió la traición como si fuera un derecho. Dijo que eso fue lo que lo mató por dentro, y que esa noche, tras otro flagrante, ella admitió todo, sin una lágrima. Y ahí perdió el control, la rabia lo dominó, y ocurrió la tragedia. Ricardo me contó que no planeó nada. No fue algo frío ni calculado. Dijo que fue como si el cuerpo actuara solo, sin pasar por la cabeza. Que vio a María Elena en el pasillo de la casa, que ella dijo algo, ni recuerda qué, y eso fue la chispa. Tomó lo primero que tenía al alcance, una escoba de madera que usaba en el área de servicio, y ahí mismo en el suelo de la cocina propinó los golpes. Dijo que no recuerda cuántos, solo que después ella dejó de moverse. Contó que se quedó mirando el cuerpo varios minutos, sudando, temblando, con las manos sucias de sangre, y en vez de llamar a la policía o pedir ayuda, tomó una lona y envolvió el cuerpo.
Yo escuchaba todo en silencio. Dentro de mí, un torbellino, pero mi rostro seguía sereno, como me enseñaron desde el seminario. El sacerdote es antes que nada un oído sin rostro. Ricardo dijo que puso el cuerpo en el maletero del auto y condujo hasta un terreno baldío cerca del río, a unos 3 kilómetros de la ciudad. Era un lugar donde los jóvenes iban a beber escondidos. Sabía que allí nadie pasaba durante el día. Usó sus propias manos para cavar una tumba poco profunda y enterró a su esposa con la misma frialdad con que la había matado. Volvió a casa, tiró la escoba en un matorral y se dio una ducha larga, intentando borrar el olor de todo eso. Pero el olor quedó, no en el cuerpo, quedó en el alma, dijo. Cuando llegó a ese punto de la historia, noté que algo había cambiado en su tono. La voz se volvió más firme. Ya no estaba confesando, se estaba convenciendo a sí mismo. Fue entonces cuando sentí que el peligro era mayor de lo que parecía. Miré entre las rendijas de la madera y vi el contorno de lo que parecía un martillo, escondido entre su camisa y pantalón. Era uno de 1900 albañil, mango de madera, pesado. Mi corazón se aceleró. No es común que alguien entre armado al confesionario, y, a esas alturas, todo parecía posible. Respiré profundo y pregunté con calma si buscaba perdón o solo alivio. Fue entonces cuando respondió algo que me heló la sangre. Padre, usted no puede salir vivo de aquí. Por un segundo, pensé que había entendido mal, pero no. Repitió, con la mirada fija en mí a través de la reja. Vine a confesar, pero también a asegurarme de que esto muera aquí. Lo entiende, ¿verdad? No tengo otra opción. Y entonces sacó el martillo. Ni me dio tiempo de reaccionar. El primer golpe vino seco, directo al costado de mi cabeza. Sentí todo girar, un dolor punzante y luego un zumbido extraño, como si mi cráneo vibrara por dentro. No sé cuántos golpes dio, creo que 2 o 3. Después, perdí el conocimiento. Solo recuerdo flashes, el arrastre de mi cuerpo, la tierra, la oscuridad. Estaba seguro de que iba a morir. Entre un desmayo y otro, recuerdo sentir la tierra entrando por mis fosas nasales. Estaba siendo enterrado vivo. Me lanzó en la tumba al lado de su esposa. Escuché que decía algo como, «Perdóname, padre, pero no puedo perder a mis hijos». Y luego, más tierra, mucha tierra. El peso me aplastaba y ya no podía mover los brazos. Me dolía tanto la cabeza que apenas recordaba mi nombre, y aún así, dentro de esa tumba, pensaba en Javier, en el niño que debía estar volviendo a la sacristía, y pensé, Señor, si es tu voluntad, llévame, ahora, pero si aún hay algo por hacer, no me dejes morir aquí. Fue en ese instante cuando escuché un ruido lejano, algo como gritos, pasos corriendo, voces superpuestas. Después, una pala golpeando la tierra. Un olor a polvo llenó el aire. La tierra comenzó a ceder. Y cuando finalmente abrí los ojos, vi luz. Débil, pero era luz. Y el rostro de Javier, el pequeño Javier, con los ojos abiertos y sucios de barro, cavando desesperadamente. Detrás de él, vecinos, gente de la parroquia. No entendí cómo logró eso. Solo recuerdo haber dicho, «Me encontraste», y él llorando, diciendo que sabía que aún estaba vivo. Fue ahí cuando me di cuenta de que el milagro no estaba en el cielo. Estaba ahí, de rodillas, con una pala en la mano y una fe más grande que la edad. Después de sacarme de la tumba, me llevaron inmediatamente al puesto de salud del pueblo. Estaba muy débil, con traumatismo craneal, hematomas por todo el cuerpo y dificultad para respirar. Pero estaba vivo, milagrosamente vivo. Mientras me atendían, supe por los vecinos que encontraron el cuerpo de María Elena en la tumba de al lado. Y al lado de la tumba donde yo estaba, el propio Ricardo, muerto. Se había clavado el mismo martillo en el pecho. Cuando me dijeron eso, no pude sentir odio. Juro por Dios, solo una tristeza profunda, un peso que parecía no acabar.
Él me golpeó, me enterró vivo, sí, pero también era un hombre destruido por dentro. Durante los días que estuve en observación, no podía sacar de mi cabeza qué habría pasado si Javier no se hubiera dado cuenta. Fue él quien notó que Ricardo llevaba mucho tiempo en el confesionario. Cuando entró a la iglesia y no me encontró, sintió un apretón. Dijo que vio sangre cerca del altar y marcas de tierra en el suelo, y aunque no sabía bien qué hacer, corrió a la plaza donde había una fiesta de 15 años. Gritó, subió a una mesa, imploró que alguien lo escuchara. Al principio pensaron que era una broma, un niño queriendo atención, pero insistió, llorando, gritando, hasta que un grupo de hombres decidió ir tras él. Cuando llegaron a la iglesia y vieron las señales que él señaló, siguieron las pistas hasta el terreno baldío. Encontraron las tumbas y por instinto cavaron allí mismo. Fue cuestión de minutos. Quizás si hubieran tardado 10 más, yo no estaría aquí para contar esto. Cuando me sacaron, tenía los labios morados y casi sin pulso. Aún así, mi primer gesto fue intentar hacer la señal de la cruz. Y recuerdo que una señora sostuvo mi mano y dijo, «Padre, no se preocupe, estamos aquí». Y lloré, porque en ese momento entendí que la fe no es solo lo que sentimos por dentro. También es lo que mueve a las personas cuando creen en el bien. Volví a la parroquia solo después de unos días, aún débil, con la cabeza vendada y los ojos hundidos por el cansancio. La iglesia estaba llena, los bancos ocupados, y a mi lado, como siempre, estaba Javier, más serio que nunca. Fue él quien encendió las velas ese día, quien arregló el altar, y quien sostuvo mi mano cuando subí los 2 escalones del púlpito para hablar. No había planeado qué decir, pero cuando miré a los ojos de las personas, vi algo diferente. No era solo compasión, era esperanza. Gente que vino no solo por mí, sino porque necesitaba entender qué significaba todo eso. Entonces hablé de lo que viví, hablé de la desesperación que vi en los ojos de Ricardo, hablé de la tragedia, de la violencia, del error, pero también hablé del dolor que mata en silencio, del peso de la traición, del miedo a perderlo todo, no para justificar, sino para recordar que nadie se vuelve monstruo de la nada, que a veces es el dolor mal resuelto lo que se vuelve cuchillo en mano. Pedí una oración por María Elena y también por Ricardo. Sé que mucha gente no entendió, pero necesitaba decirlo. Hasta las almas más perdidas siguen siendo hijos de Dios. Y si sobreviví, fue para contar esto. No fue casualidad. Al final de esa misa, después de la bendición, Javier me tomó del brazo. Me llevó hasta el fondo de la iglesia donde están los bancos vacíos. Nos sentamos lado a lado. Al principio no dijo nada, solo miraba hacia adelante, moviendo los pies. Después de un rato me dijo, «Padre, cuando crezca, quiero ser como usted. Quiero ayudar a las personas antes de que se vuelvan como Ricardo». En ese momento no pude responder. Solo puse la mano en su hombro y pensé, tal vez ese haya sido el verdadero milagro. No haber sobrevivido, sino haber despertado en él el llamado de amar incluso a los que nadie quiere amar. Después de esa misa muchas cosas cambiaron en la comunidad. Gente que antes apenas aparecía comenzó a frecuentar la iglesia con más frecuencia. Vi familias enteras regresar a la vida religiosa, no porque yo lo pidiera, sino porque creo que ese episodio dejó claro cuán vulnerables estamos todos. El crimen de Ricardo no era solo suyo, era reflejo de dolores y silencios que podrían estar en cualquier casa. Mucha gente empezó a buscar confesión no para decir pecados, sino para desahogarse. Y entendí que el confesionario no es solo para perdonar, es para acoger y principalmente para impedir que ciertas tragedias se repitan. Javier comenzó a acompañarme aún más de cerca. Dejó de ser solo el monaguillo de las misas y se volvió mi brazo derecho.
Me ayudaba con las visitas a los enfermos, con los preparativos de las novenas, incluso con las pequeñas reparaciones de la parroquia. A veces, por la noche, quedábamos solos en la sacristía, hablando en voz baja. Me hacía preguntas difíciles como: ¿usted cree que el alma de Ricardo fue al infierno? O, si María Elena hubiera pedido perdón, ¿se habría salvado? No fingía tener todas las respuestas, pero siempre decía lo que creía, que la misericordia de Dios es mayor que nuestra lógica, y que ninguno de nosotros está exento de caer. Una de las cosas más difíciles para mí, después de lo que pasó, fue volver al confesionario. En las primeras semanas, confieso que lo evitaba. El olor a madera, el chirrido de la puerta, hasta el sonido del banco, todo me traía de vuelta a ese momento. Tuve pesadillas, sí. Me despertaba sudando, con la sensación de estar enterrado de nuevo. A veces creía oler tierra húmeda, pero no podía dejarme paralizar. Entonces un día respiré profundo y entré. Me arrodillé ahí dentro, solo, y recé por mí mismo. No para olvidar, sino para poder continuar. Fue ese día cuando entendí que ser sacerdote también es lidiar con los propios traumas en silencio. Un día, unas semanas después, una mujer me buscó, viuda, con 2 hijos. Dijo que su esposo también había perdido el control tras una traición, años atrás, pero que por suerte ella logró escapar antes de que algo peor ocurriera. Me abrazó llorando y dijo que si hubiera sabido que alguien como yo existía antes, tal vez su matrimonio no habría terminado como terminó. Esas palabras me marcaron. Me hicieron dar cuenta de que mi misión no es solo rezar misas o dar bendiciones. Es estar disponible. Es ser presencia cuando todo parece derrumbarse. Desde entonces empecé a prestar más atención a las señales invisibles. Gente demasiado callada, miradas perdidas. Todo eso ahora tiene otro peso para mí. También recibí muchas preguntas, personas que me preguntaban por qué no denuncié a Ricardo antes de que cometiera suicidio, por qué no rompí el secreto de confesión. Eso me dolió, porque la gente olvida que en ese momento yo era una víctima. Casi muero. Y más que eso, existe una regla en la iglesia, un principio inviolable, que es el secreto del confesionario. No podía salir corriendo a la policía aunque quisiera. Y Ricardo no me dio esa oportunidad. Ya había decidido qué haría antes de entrar. No fue la confesión lo que lo llevó a la muerte. Fue la desesperación y la culpa. Y eso, lamentablemente, ningún sacerdote puede impedir solo. Pero también recibí mucha gratitud. Niños que vinieron a abrazarme. Ancianos que dijeron que oraron por mí todas las noches. Hubo una señora que encendió una vela por 40 días seguidos, todos los días a las 6 de la tarde, a la misma hora en que todo ocurrió. Me contó que era su forma de agradecer porque yo estuviera vivo, y cuando me dijeron eso, lloré de nuevo, porque me di cuenta que en medio de la tragedia había nacido algo bueno, un sentido de cuidado, un despertar colectivo. Y quizás así funcionan los milagros, no con luces en el cielo, sino con pequeños gestos de amor que nacen después del dolor. Recuerdo bien la primera vez que volví solo al terreno donde todo pasó. Fui temprano en la mañana, con una pequeña cruz de madera que mandé hacer para poner allí, como señal de perdón y memoria. No había nadie cerca. Llevé una pala, una botella de agua y mi rosario. Cavé un pequeño hoyo, clavé la cruz y recé en silencio. No por mí, sino por María Elena y Ricardo, por todo lo que no alcanzó a ser reparado entre ellos, por todo lo que quedó abierto, y por todas las parejas que en silencio viven el mismo dolor, pero aún tienen tiempo para buscar ayuda antes de que sea tarde. Estuve allí casi 1 hora. El viento soplaba fuerte y levantaba el polvo rojo de ese suelo seco. Sentí que el lugar aún guardaba el peso de lo vivido allí. Pero al mismo tiempo sentí una paz extraña.
como si ese espacio antes maldito estuviera siendo transformado en algo sagrado. La cruz de madera temblaba con el viento, pero permanecía firme. Antes de irme, escribí una frase atrás de ella. Aquí no terminó una vida, comenzó un llamado. Eso era lo que sentía, que a pesar de todo, Dios había plantado una semilla nueva en ese desierto. Javier nunca supo que fui hasta allí, y ni siquiera necesitaba saberlo. Ningún niño debe cargar ese tipo de recuerdos. Con él, intenté mantener la ligereza. Continuamos nuestras rutinas, pero noté que había madurado mucho desde ese día. Ya no hacía tantas preguntas, pero miraba todo con más atención. A veces parecía hasta más adulto que yo. Una vez, un señor anciano cayó en la calle y la primera persona que corrió a ayudar fue él. Tomó el brazo del hombre con cuidado, le quitó el abrigo y se lo puso bajo la cabeza, y luego corrió a llamarme. Vi eso y pensé, este niño ya entendió más sobre compasión que muchos seminaristas por ahí. Al mes siguiente empezó a participar en las clases de catequesis con más interés, no solo para aprender, sino para ayudar a otros. Empezó a organizar los libros, a explicar a los compañeros las historias bíblicas. A veces lo veía conversando con niños más pequeños, explicando cosas como paciencia, perdón, cuidado con los padres, y lo hacía con una naturalidad que impresionaba. Un día, el catequista me llamó aparte y dijo, «Padre, este niño tiene algo especial, habla como adulto, pero con pureza en el corazón». Y yo solo sonreí, porque lo sabía desde el día en que me desenterró con sus propias manos. Con el tiempo, fui dándome cuenta que lo que viví no era solo mío. Mucha gente empezó a buscarme para contar historias que nunca antes habían contado. Un señor de 50 años confesó que pensaba en suicidarse por la soledad. Una mujer contó que llevaba meses siendo traicionada y no sabía si irse o intentar salvar el matrimonio. Jóvenes me buscaron para hablar de rabia, odio, impulsos violentos. Y en cada una de esas conversaciones veía la misma chispa que vi en los ojos de Ricardo ese día. El dolor que se vuelve veneno cuando se guarda por demasiado tiempo. Y yo respondí a lo que Ricardo nunca escuchó. No estás solo. Empecé a preparar mejor mis sermones, a hablar de temas más difíciles. Celos, abandono, vergüenza, resentimientos. Cosas que solemos fingir que no existen dentro de la iglesia, pero que están ahí, sentadas en los bancos, en silencio, todos los domingos. Ya no quería solo dar consejos. Quería abrir espacio para que la gente sintiera que podía hablar antes de explotar. Porque cuando el dolor se vuelve secreto, se convierte en tragedia. Aprendí eso de la forma más dura. Y si sobreviví, no fue para callarme. Fue para romper ese ciclo. Una de las escenas que más me marcó ocurrió un domingo por la mañana, cuando fui a abrir la iglesia y encontré una nota doblada en el suelo justo frente al altar. Pensé que sería otra de las cartas de los niños, pero al abrirla vi que era de un hombre adulto. No tenía nombre. Decía solo, «Padre, iba a matar a mi esposa, usted salvó 2 vidas sin saberlo». Leí eso unas 3 veces. Me senté en el último banco y lloré bajito. No necesitaba saber quién era, solo saber que esa historia, con todo el dolor que me causó, evitó que otra tragedia sucediera. Ya hacía que todo tuviera sentido. Comencé a guardar esas notas en una cajita de madera que dejo en la sacristía. No por vanidad, sino como recordatorio. Cada vez que me siento débil o pienso en rendirme, sí, los sacerdotes también piensan eso. Abro esa caja y leo una. Son notas simples, a veces con pocas palabras. Gracias por no rendirte. Después de su homilía busqué ayuda. Ahora rezo por quienes me hirieron. Frases pequeñas que pesan toneladas. Y así entendí que lo que vivimos aquí, incluso sin salir en las noticias, puede cambiar el rumbo de muchas vidas sin que lo sepamos.
También aprendí a mirar diferente a las personas. Antes, si alguien me confesaba que sentía odio o ganas de hacer daño a alguien, daba consejos preparados, frases de catecismo. Ahora no. Ahora escucho de verdad. Pregunto de dónde viene ese dolor, desde cuándo habita ahí. Porque entendí que el problema no es sentir rabia, eso todos lo sienten. El problema es cuando la rabia se vuelve silencio y el silencio veneno. Ricardo me enseñó eso. Con él no hubo tiempo, pero con los otros aún hay. Por eso mi escucha ahora es más larga, más paciente, porque un minuto más de escucha puede ser la diferencia entre el remordimiento y el desastre. Otro día, Javier me preguntó si ya había perdonado de verdad a Ricardo. Fue al atardecer mientras recogíamos los bancos de la iglesia. Me detuve, pensé, y respondí sin dudar, sí, no porque él lo mereciera, sino porque yo necesitaba eso. El perdón a veces no es por el otro, es para poder vivir en paz con lo que quedó. Y lo que quedó de todo esto fue un trauma, sí, pero también una misión. Ya no soy el mismo sacerdote que fui durante 50 años. Hoy soy más frágil, más lento, pero también más firme en lo que realmente importa, y eso se lo debo al peor día de mi vida. Con el tiempo, empecé a preparar a Javier para el seminario, no forzando, sino acogiendo el deseo que ya habitaba en él. Quería entender más, saber cómo ser sacerdote de verdad. Me preguntaba sobre la rutina, los estudios, qué era lo más difícil, y respondía con sinceridad. No ocultaba los dolores, los sacrificios, la soledad que a veces golpea fuerte, pero también mostraba el otro lado, la alegría de ver una vida cambiar, la fuerza de una oración sencilla, el consuelo que se da con un abrazo. Veía en sus ojos esa llama que yo mismo sentía a los 17 años, y eso me daba esperanza. El día que le dijo a sus padres que quería ser sacerdote, todos vinieron a hablar conmigo, con cierto miedo, claro. No es una decisión fácil, pero los tranquilicé. Dije que Javier no corría tras un cargo, sino una misión, y que esa misión ya había comenzado el día en que cavó la tierra con sus propias manos para salvarme. Los padres entendieron. Lloraron, sí, pero de emoción. La madre me abrazó fuerte y dijo: «Ahora entiendo por qué tanto ama estar aquí». Y pensé, porque aquí vio que hasta el peor de los días puede convertirse en semilla de vocación. Después de ese día me di cuenta de que la vocación de alguien no nace del confort, nace del límite. Javier tuvo su llamado allí, entre el miedo y la valentía, entre la inocencia de la edad y la decisión de hacer algo, y yo, después de medio siglo de sotana, tuve el mío renovado también allí. Mucha gente cree que un sacerdote vive de celebrar misa y dar sermones, pero la verdad es que la mayor parte del tiempo vivimos intentando cargar con el dolor ajeno sin dejar que desborde el nuestro. Y cuando desborda, como me pasó a mí, es cuando descubrimos quiénes somos realmente. Por mucho tiempo evité contar esta historia en detalle. Tenía miedo de parecer que quería atención, o que usaran mi experiencia como ejemplo de tragedia. Pero llegó un punto en que entendí. Si este relato puede evitar que otra persona se hunda como Ricardo, entonces no es sobre mí, es sobre prevención, sobre sacar el tema de las sombras. Desde que conté lo que viví, he participado en encuentros con parejas, charlas sobre salud emocional, hasta conversaciones con psicólogos que me dijeron: «Padre, usted sobrevivió a algo que mucha gente vive por dentro sin desenterrar nunca». Esa frase se quedó conmigo. También empecé a observar con más cuidado a los jóvenes de la comunidad. Muchos crecen en un ambiente donde expresar sentimientos es señal de debilidad. No pueden llorar, no pueden equivocarse, no pueden hablar de miedo o vergüenza, y van guardando todo hasta explotar. Entonces empecé a crear pequeños encuentros semanales solo con ellos.
Un círculo de conversación, sin imposición, para hablar de todo: rabia, celos, abandono, presión escolar, familiar. Al principio fueron pocos, pero bastó que uno hablara para que los demás entendieran que allí había un espacio seguro. Y eso, para mí, ya vale más que cualquier sermón bien escrito. Nunca más usé el mismo confesionario donde todo ocurrió. Sigue ahí, pero me mudé a otro que reformamos al lado de la capilla de velas. No por trauma, sino por respeto. Ese lugar se convirtió en símbolo de un momento extremo. Cada vez que paso por él, hago la señal de la cruz. No por miedo, sino como forma de recordar lo que significa cargar con el dolor ajeno. Un sacerdote que escucha debe estar entero, pero ese día fui partido. Y aún así, volví. Eso me enseñó que no siempre el milagro es ser librado del dolor. A veces, el milagro es soportarlo y seguir amando. Una vez me preguntaron si cambiaría algo de ese día si pudiera volver el tiempo atrás. Pensé mucho antes de responder, porque claro, nadie quiere pasar por lo que yo pasé. Pero después de todo lo que vino, las conversaciones, las vidas salvadas, la transformación en mí y en otros, creo que no cambiaría. No lo digo con heroísmo, sino con conciencia. A veces, lo que parece el fin es solo el comienzo de una misión nueva. Esa tierra donde casi muero hoy tiene una cruz clavada, simple, pero firme. Ya llevé a 3 parejas a rezar allí, y todos volvieron con el corazón más ligero. Y eso es lo que llevo hasta hoy, la certeza de que el dolor, cuando se acoge, puede generar vida, que el mal, cuando se expone a la luz, puede perder fuerza, que un niño de 12 años, sucio de barro y con una pala en la mano, puede ser la prueba más concreta de que Dios aún actúa entre nosotros. Cada vez que cuento esta historia, como ahora, lo hago no para impresionar, sino para recordar que no estamos solos, que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una oportunidad de que alguien escuche nuestro grito, y cabe hasta encontrarnos. Hubo un día en que un señor vino a verme después de la misa, de esos que rara vez hablan. Me tomó discretamente del brazo y dijo: «Padre, nunca fui religioso, pero después de lo que le pasó a usted, empecé a pensar que Dios existe de verdad, porque un hombre no sale vivo de bajo tierra solo por suerte». Eso me impactó, porque a veces la fe nace así, no de una doctrina, sino de un impacto. Y si eso hace que alguien se abra al bien, entonces valió la pena. No necesitamos discursos perfectos. A veces basta que alguien esté vivo para que otro quiera cambiar de vida. También escuché mucho la frase: «Usted es un milagro». Y, para ser sincero, al principio no sabía qué responder, porque el milagro para mí no fue solo haber salido de la tumba, fue lo que pasó después, el silencio roto, el valor de Javier, la unión de la comunidad, las conversaciones que llegaron, las confesiones sinceras. Eso sí es milagro, porque salir vivo es biología, pero salir transformado, eso es gracia. Hoy, cuando me dicen que soy un milagro, agradezco, pero siempre respondo: todos lo somos, solo falta darse cuenta. Uno de los momentos más simbólicos fue meses después, cuando celebramos una misa en memoria de María Elena. No hicimos alarde, fue una celebración sencilla, discreta, con pocas personas. Pero ahí, de pie ante el altar, con su nombre grabado en un papelito junto a la cruz, sentí el peso de todo lo que quedó sin respuesta. Nunca sabré qué pasaba realmente dentro de ella, ni cuánto sufrió, pero entendí que ella también fue víctima de un ciclo de rencores que nadie pudo interrumpir. Y en esa misa pedí perdón en nombre de la Iglesia, en nombre de los hombres, en nombre de todos los que dejaron el dolor ajeno sin respuesta. Después de esa misa, una joven me buscó y contó que también había sido traicionada, pero que al escuchar mi homilía decidió no devolver el daño con la misma moneda. No, hizo escándalo. No buscó venganza, buscó ayuda.
decidió salir de ese matrimonio con dignidad. Dijo que pensó en María Elena y en todo lo que se podría haber evitado. Me agradeció por darle nombre a su dolor, y ese día entendí que contar lo que vivimos no es exponerse por vanidad, es tender la mano a quienes aún están en la oscuridad. Y hay mucha gente en la oscuridad, sin saber cómo salir. Javier estuvo presente en esa misa, sentado en la primera fila, de la mano de su madre. Durante la homilía, no apartó la mirada de mí, prestaba atención, como quien sabe que eso tiene que ver con algo mucho más grande. Cuando terminó la celebración, vino a abrazarme fuerte y dijo: «Padre, creo que hoy María Elena tuvo paz». Eso me desarmó por dentro, porque en ese momento quien hablaba ya no era un niño, era alguien que vio lo peor, y aún así eligió mirar con compasión. No juzgaba, comprendía. Y eso era lo que hacía su fe tan poderosa. En los días siguientes, comencé a escribir todo lo que había pasado, no como un libro ni como un diario, sino como un testimonio, una especie de relato personal, directo, sin adornos. Puse todo en papel, desde los detalles de la confesión, los pensamientos que tuve mientras estaba enterrado, hasta las pequeñas reacciones de la gente después de que todo pasó. No sé si algún día se publicará, quizás ni siquiera sea necesario, pero escribir me ayudó a entender lo que viví, a procesar, a darle nombre a lo que aún dolía, y me di cuenta que, a veces, uno necesita contar su propia historia para saber que realmente sobrevivió. Al escribir, noté que algunas memorias aún dolían. Escribir sobre el momento en que vi el martillo en las manos de Ricardo fue difícil. Volví a sentir el frío en la espalda, el olor a sangre, la impotencia, pero seguí, porque entendí que no contar esa parte sería como esconder la herida, y herida escondida no sana. Describir ese instante, el sonido del primer golpe, el cuerpo siendo arrastrado, fue como revivir. Pero también fue una forma de sacar eso del pecho, de no dejar que ese dolor me definiera. Fui víctima, sí, pero también soy alguien que eligió seguir adelante. También escribí sobre el instante en que sentí la pala rasgando la tierra encima de mí. Fue la sensación más cercana al nacimiento que he experimentado, como si estuviera volviendo a la vida por las manos de un niño de 12 años, y eso no es exageración. Cuando vi el rostro de Javier, sucio de tierra y con lágrimas en los ojos, supe que algo cambió para siempre entre nosotros. Él ya no era solo mi monaguillo, era mi salvador, no en el sentido espiritual, sino en el más humano que existe. Me escuchó sin que yo gritara, y cavó, aunque no supiera si yo todavía estaba ahí abajo. A veces, la gente me pregunta si tuve alguna visión allá abajo, si vi a Dios, si tuve alguna revelación. Y la respuesta es no. Vi oscuridad, vi miedo, sentí dolor, pero también sentí un hilo de fe, un pensamiento que me decía, aún no se acabó. Quizás eso fue Dios, o quizás solo fue el instinto de supervivencia, pero sé que ese pensamiento me mantuvo despierto, consciente, esperando, y cuando la luz empezó a entrar entre la tierra, no vi ángeles ni coros celestiales. Vi el rostro de un niño, y eso fue suficiente. Dios eligió salvarme por las manos de alguien común, y eso es más bonito que cualquier milagro espectacular. Hoy, cuando miro a Javier, veo más que al niño que servía en la misa. Veo a un joven con vocación, con propósito. Ya comenzó los estudios preparatorios para el seminario. Lo acompaño de cerca, conversamos cada semana, no porque quiera que sea sacerdote por mí, sino porque veo en él algo raro, una fe sin vanidad, una voluntad genuina de servir, de estar donde nadie quiere estar. Y cada vez que me pregunta si podrá soportar los dolores de la vida sacerdotal, le digo, ya soportaste lo peor, ahora el resto será misión. Es extraño pensar que todo esto comenzó con una confesión.
Un hombre que entró cargando un secreto demasiado pesado, un sacerdote cansado al final de la tarde, un niño que notó el silencio, y la historia tomó un rumbo que nadie podía prever. Eso me hizo repensar todo lo que aprendí en el seminario. Nos preparamos para bautizar, para confesar, para bendecir matrimonios, pero nadie nos prepara para cuando el dolor desborda y se vuelve violencia. Nadie nos enseña qué hacer cuando el pecado viene con un martillo en la mano. Aprendí ahí que el perdón a veces no viene con palabras, viene con el silencio de quien sobrevive. Otro día releí todo lo que escribí y pensé, ¿estaré listo para contar esto públicamente? Y la respuesta que vino fue simple, sí, porque esta historia ya no es solo mía, es de todos los que han pasado por algún dolor callado. Es para quienes han pensado que no hay salida, es para quienes miran al suelo pensando que de ahí solo sale muerte. Fui enterrado vivo, literalmente, pero volví. Y hoy, todo lo que hago tiene un nuevo sentido. Cada misa, cada confesión, cada abrazo, cada conversación. Ya no soy solo el sacerdote del pueblo. Soy prueba de que hasta desde lo más profundo de la tierra pueden hacer algo nuevo. Volver a vivir plenamente después de algo así no sucede de un día para otro. Al principio, fingía estar bien. Caminaba por la ciudad, sonreía, celebraba misas. Pero por la noche, cuando la iglesia se vaciaba, llegaban los pensamientos. Me preguntaba si hice algo mal, si fallé a Ricardo de alguna manera. Es difícil aceptar que alguien puede atacarnos aún después de haber sido buenos con esa persona, pero aprendí que el dolor del otro, cuando no se trata, se vuelve un arma, y que a veces, aun haciendo todo bien, uno se convierte en blanco. Eso me ayudó a quitarme el peso de la culpa de encima. No todo está bajo nuestro control. Comencé a hablar con un psicólogo. Sí, un sacerdote en terapia. Algunos aún lo encuentran extraño, pero fue una de las decisiones más acertadas de mi vida. Él me ayudó a reorganizar mis pensamientos, a entender mis pesadillas, a darle nombre a los sentimientos que antes solo tragaba. Descubrí que hasta la fe necesita acogida emocional, que no es debilidad pedir ayuda, es madurez. Y eso hizo toda la diferencia. Poco a poco, el miedo a entrar solo a la iglesia fue disminuyendo. La sensación de ser seguido, de estar vulnerable todo el tiempo, se fue disolviendo. La vida volvió a caber en mi cuerpo, y con eso, mi mirada hacia los demás también cambió. Hoy, cuando alguien me busca para confesar algo pesado, ya no pienso en reglas primero, pienso en contexto, en dolor, en desesperación. Claro que sigo respetando los mandamientos y la doctrina de la Iglesia, pero ahora entiendo que antes de juzgar un acto hay que conocer el camino que llevó hasta él. Ricardo cometió un error grave, un crimen irreparable, pero no nació asesino. Se fue hundiendo en silencio día tras día hasta no ver salida. Y si en esa primera crisis alguien hubiera escuchado lo que callaba, quizá ni estaría contando esta historia hoy. Recientemente recibí la visita de un seminarista de otra ciudad. Supo de mi caso y quiso conversar. Se sentó conmigo en la sacristía y preguntó, «Padre, después de todo esto, ¿aún vale la pena ser sacerdote?» Pensé con calma. Lo miré como quien se mira a sí mismo muchos años atrás. Y respondí, «Más que nunca», porque es justamente en los momentos más oscuros cuando nuestro papel se vuelve más claro. Ser sacerdote no es vivir protegido del sufrimiento, es ser un refugio en medio de la tormenta de los demás, incluso cuando uno también está mojado por dentro. En la última celebración de San Judas Tadeo, un año después de ese día, la iglesia estaba llena como nunca. Gente de pie al fondo, niños sentados en los escalones, ancianos traídos en sillas de ruedas. Javier, ahora con 13 años, leyó la primera lectura con voz firme, mirando a los fieles a los ojos. Y cuando terminó, la iglesia aplaudió. No por vanidad,
sino por reconocimiento. Todos sabían quién era. El niño, que no tuvo miedo de actuar, que creyó que alguien aún estaba vivo bajo la tierra. Y ese día, cuando volvió al altar, sosteniendo la cruz procesional, entendí que mi misión había dado fruto. Al final de la misa, dije algo que no estaba en el papel. Miré a todos y dije, si hoy me ven de pie, es porque alguien pequeño creyó. Y si hoy esta parroquia respira diferente, es porque todos fuimos marcados por algo que no pedimos, pero elegimos transformar. Y fue así. El mal no desaparece solo, pero puede ser vencido por la decisión de cada uno de nosotros de no dejar que el dolor se vuelva rabia y la rabia tragedia. Esta historia no es sobre muerte, es sobre renacimiento y sobre lo que puede brotar cuando una comunidad entera decide cuidarse unos a otros. Hoy, cuando camino por la ciudad, algunas personas aún me paran para preguntar cómo estoy. Otras solo saludan en silencio. Hay un respeto diferente en sus miradas, no por lo que sufrí, sino por lo que vivimos juntos. Porque esta historia no es solo mía. Lo que pasó esa tarde cambió la forma en que el pueblo ve la fe. Mostró que no todo es bonito, limpio o fácil, que la vida de un sacerdote también tiene miedo, sangre y tierra, y eso acercó a las personas, porque en el fondo nadie quiere una fe distante, quieren una fe que sepa lo que es sufrir. A veces, cuando estoy solo en la iglesia vacía, enciendo una vela por María Elena. No la conocí en vida, nunca intercambiaron palabra conmigo como pareja, pero rezo por ella. Porque creo que donde quiera que esté, su alma merece paz. Ella también fue dejada sola en su dolor. Y eso no justifica lo que pasó, pero explica parte. La infidelidad, el silencio, el orgullo, todo eso se sumó hasta que su amor se derrumbó. Rezo también por sus hijos, que hoy viven con familiares lejanos, que crezcan con apoyo, que puedan reconstruirse lejos de la sombra de la tragedia. Por Ricardo, mis oraciones son más difíciles, pero también ocurren. Cada vez que cierro los ojos para rezar, por él, la imagen del martillo vuelve a mi cabeza. El golpe, la tierra, la tumba. Pero me esfuerzo, porque sé que en el fondo era un hombre común, un hombre herido, que no supo pedir ayuda. Y lo que hizo conmigo no borra quién fue antes de que el dolor lo volviera loco. Por eso rezo. Porque quizás, si hubiera encontrado otro camino, habría sido solo otro padre de familia, albañil, fiel a la misa de las 7. Rezo para que Dios vea al hombre entero, y no solo su peor momento. Javier ahora ayuda en todas las celebraciones mayores. Creció rápido, no solo en cuerpo, sino en actitud. Ya lo he visto orientar a otros monaguillos, cuidar el altar solo, preparar la lectura con anticipación y de vez en cuando me ayuda con las visitas a los enfermos. Los ancianos lo adoran, dicen que transmite calma y realmente la transmite. A veces, solo verlo entrar con ese paso tranquilo, los ojos de quienes sufren se llenan de lágrimas. Es como si su fe fuera silenciosa, pero presente, un tipo de fe que no grita, pero que transforma el ambiente donde entra. Otro día me mostró una redacción de la escuela. El tema era "Un día que cambió mi vida", y escribió sobre la tarde en que me buscó en la iglesia y no me encontró. Contó cómo sintió el pecho apretado, cómo corrió a la fiesta, cómo gritó hasta ser escuchado. Pero lo que más me emocionó fue la última frase. Ese día me mostró que incluso un niño puede cambiar el final de una historia. Y es verdad, no solo salvó mi vida, salvó a toda una comunidad de perder la fe. Y quizás, sin darse cuenta, se salvó a sí mismo también. He recibido invitaciones para dar entrevistas, contar mi historia en programas de televisión. Rechacé todas. No por miedo, sino porque esta historia no fue hecha para un escenario. Fue hecha para quienes escuchan con el corazón. Por eso decidí escribir este relato, porque sé que aquí, quien lee busca más que curiosidad,
Busca sentido. Y si mi experiencia puede tocar a una sola persona, ya habrá valido la pena. La intención no es chocar, sino mostrar que hasta del fondo del dolor más absurdo puede brotar algo bueno. Pero solo si tenemos el valor de enfrentar y compartir. Hoy todo tiene otro valor. Un café caliente con los parroquianos, un buenos días de un niño en la calle, el silencio de la iglesia al atardecer. Todo parece más vivo, como si hubiera recibido una segunda oportunidad, no solo para seguir respirando, sino para vivir con más conciencia. El trauma dejó marcas, claro. A veces aún me despierto en medio de la noche con el corazón acelerado. Pero esas marcas no me detienen, me recuerdan y de alguna forma me guían, porque ahora sé lo que significa ser salvado cuando todo parecía perdido. Nunca más dejé de mirar a los ojos de quien entra al confesionario, no para juzgar, sino para ver de verdad, intentar captar lo que no se dice, lo que escapa entre líneas, porque eso fue lo que me faltó con Ricardo, y, aunque no fue mi culpa, es algo que llevo, así que hoy, más que escuchar, veo, y muchas veces solo eso ya cambia todo. Las personas quieren ser vistas, quieren que alguien note que están a punto de caer, y si ese alguien es un sacerdote, que así sea, que yo sea. Un día, claro, llegará mi hora. Ya tengo 77 años. Siento que el cuerpo avisa que no aguantaré mucho tiempo, pero no tengo miedo, no después de haber vuelto de la muerte. Hoy, si parto, parto en paz, porque sé que hice lo que pude, y más, sé que planté algo que seguirá. Javier está para eso, y tantos otros jóvenes que ahora ven la fe con otros ojos, porque vieron que no es solo ritual, es acción, es coraje, es presencia real en medio del caos. Cuando miro la cruz de madera que puse en esa tumba, siento una mezcla de dolor y gratitud. Dolor por lo que viví, gratitud por haber sobrevivido, pero sobre todo paz por haber transformado eso en misión. La cruz está un poco gastada por el tiempo, pero aún firme. Y cada vez que paso por ahí, rezo lo mismo, que esta tierra, marcada por la violencia, sea ahora tierra de renacimiento, porque creo en eso. Creo que cada vida puede tener una segunda oportunidad, incluso aquellas que parecieron enterradas, literalmente. Si llegaste hasta aquí en este relato, te doy las gracias, no solo por leer, sino por haber escuchado con el corazón. Tal vez tú también estás pasando por algo difícil, tal vez conoces a alguien al borde del colapso, tal vez te sientes enterrado por dentro, asfixiado, sin luz. Si es así, escucha lo que te voy a decir. Con toda la sinceridad que tengo, siempre hay alguien cavando por ti, aunque no lo veas, aunque parezca demasiado tarde. Alguien puede estar buscándote ahora, con una pala en la mano y fe en el corazón. Y si algún día tú eres esa persona, quien escucha, quien actúa, quien decide no ignorar el silencio de alguien, sabe que puedes cambiar el final de una historia, como Javier cambió la mía, como la comunidad cambió después de ese día, como yo cambié. Esta historia no es sobre un sacerdote casi muerto, es sobre lo que pasa cuando no dejamos que el dolor se convierta en odio. Es sobre compasión, coraje y fe, y sobre todo, es sobre el milagro silencioso de estar vivo y hacer que valga la pena.